Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy es día del programa de Naranja Live por Delfino con Negocios con Lionel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Lionel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, acá desde Washington. Tenemos dos invitados muy especiales. Juan Usandivara, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con quien hablaremos un poco sobre las oportunidades y retos que está atravesando los productos argentinos, así como también algunos de los cambios en las estrategias, las prioridades de la agencia y perspectivas al 2021. También tendremos a Eduardo de Alessio, presidente de la consultora de Alessio y Roll de Argentina. Hablaremos un poco también sobre las expectativas, sobre la economía nacional, las perspectivas para las empresas, los factores de importancia para el crecimiento y entre otros temas más. Pero primero vamos con algunos titulares para mencionar las noticias más importantes hasta la fecha esta semana. Vamos primero con el paquete de incentivos que está trabajando el Congreso y que vienen discutiendo desde hace ya varias semanas y que no llegan a un acuerdo. Están proponiéndose llegar a un acuerdo hasta el viernes. Esa es la fecha límite para poder responder a la situación. Lionel. Exacto. También una noticia impactante bueno, resonó ahora en las últimas horas, que Instagram saca una competencia para competir con TikTok. Eso, bueno, le está poniendo, o sea, se va a abrir un poquito más el juego, ya que TikTok, bueno, como bien sabemos, Trump está prohibiendo el uso de TikTok en los Estados Unidos y TikTok, bueno, salió a la venta justamente para ingresar al mercado americano y está Microsoft atrás para, aunque sea comprar al 50% de la empresa para que pueda radicarse en los Estados Unidos y que no la veten. Sí, hablaremos un poco más sobre eso en unos momentos. Además, también tenemos las noticias de que en Bank of America tuvieron algunos problemas, algunas personas que intentaron ingresar a sus cuentas encontraron el balance cero, bastante preocupante. Muy bien, entonces vamos ahora con nuestro primer invitado del día. Vamos con Juan Usandívaras. Juan es presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Lionel. ¿Cómo andan? Bien, muy Estar bien. con ustedes. Juan, por participar. Y muchas gracias por aceptar la entrevista y queremos conversar un poco contigo, como mencionamos hace unos momentos, sobre el primer punto es las mayores oportunidades y retos para los principales productos argentinos, que dadas las circunstancias estamos viendo cambios en las situaciones, cambios en las tendencias. ¿Qué es lo que están observando desde la agencia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Giovanni. Como todos sabemos, es una verdad de perogrullo. La crisis del COVID-19 representa un escenario sin precedentes en la economía internacional y por ende una contracción tanto de la producción como del consumo que afecta efectivamente los flujos de comercio internacional. Por ende, está claro que vamos a tener un impacto negativo en los flujos de comercio. Sabemos que la OMC tiene de alguna manera algunas evaluaciones que el comercio va a caer entre un 13 y un 30%, todavía, y es enorme la diferencia. No sabemos si estamos más cerca del 13 que del 30%. Los mismos países de la OMC están pensando de la OCDE están pensando en una baja del orden del 13%, con caídas muy graves para España, para Francia, del orden del 20, 30%, ¿no? Y es en ese contexto que efectivamente los países salen a buscar oportunidades. Nosotros en Argentina tenemos de alguna manera una suerte, diría yo, que es parte de su perfil productivo y exportador. Esta suerte es que
en realidad las exportaciones mundiales de productos primarios y de agroalimentos han sido mucho menos sensibles a la pandemia que las de manufacturas de origen industrial y obviamente de servicios de transporte, ¿no? Y en ese marco nosotros tenemos la suerte de que entre los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario representan un 60% de nuestras exportaciones. Esto que ha significado que en realidad nuestra caída de exportaciones del primer semestre está en términos de cantidad en el orden del 5%, del 6%, y en términos de baja de precios en el término del 5%. Por ende, estimamos que la caída del comercio exterior de este año va a ser por lo menos de este semestre, es del 11%, relativamente menos que la tendencia a nivel mundial. Y esto obviamente ha generado que aparezcan algunas oportunidades. Antes de ayer, no, el viernes, tuve el honor de abrir las jornadas de actualización de la Cámara Argentina de Legumbres, y una de las cosas que pude resaltar es que las exportaciones de legumbres aumentaron en el primer semestre un 40% respecto al año pasado. Exactamente porque la gente se queda más en casa, hay más por los mismos razones de la pandemia, hay más tendencia a consumir alimentos crudos y a cocinarlos en casa, y esto ha hecho que la demanda de algunos productos agroalimentarios argentinos ha subido. Hay una gran oportunidad, también un trabajo muy importante hecho por nuestra Cancillería Argentina, comandada por el ingeniero Felipe Solá, que está trabajando muy fuerte en la apertura de mercados. Se me ocurre, por ejemplo, la apertura hace poco del mercado malayo para la carne y menudencias, o, por ejemplo, estábamos hablando de porotos, la mejora en las condiciones para exportar porotos sin aranceles a México. Así que dentro diría yo, de este escenario de crisis preocupante, hay algunas ventanas de oportunidad para Argentina. Los agroalimentos es una. La otra, obviamente, muy significativa, es la de los servicios basados en el conocimiento, que es el segundo, de alguna manera, de nuestros complejos exportadores. Estamos hablando de este primer cuatrimestre del año del orden de los 1.500 millones de dólares de exportación en servicios de bien basados en el conocimiento. Nosotros tenemos la suerte en Argentina de tener mucha población joven, muy formada, extremadamente talentosa, y un sistema de ciencia y tecnología y de innovación sofisticado y desarrollado, y esto está permitiendo que emerjan estas empresas no solo de software, sino de animación, de todo lo que tiene que ver con el talento intangible y la virtualidad, que ha permitido que este sea un sector también que ha abierto nuevas oportunidades para la Argentina. Juan, te hago una yo. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo los impactó el tema del COVID, porque me imagino que tendrían, el otro día entrevistamos a la vicepresidenta de ProColombia y también nos contaba que tenían una agenda ya diseñada, con ferias y demás, y bueno, tuvieron que adaptar todo al tema de la pandemia. ¿Cómo impactó el COVID en la agencia? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué nuevas cosas sacaron? Para las pymes, obviamente, para fomentar la exportación y bueno. Perfecto. Está claro, todos sabemos que de alguna manera el core business tradicional de las agencias de promoción de exportaciones e incluso de las agencias de inversiones tiene que ver con lo que nosotros llamamos las ferias y las rondas de negocio, que son básicamente instancias donde estandarizadas, donde se encuentran oferta y demanda y se producen negocios. Todas estas ferias, como ustedes saben bien,
se han visto suspendidas, se han visto prorrogadas para, esperamos quizás para el último trimestre del año, y han forzado a todas las organizaciones de promoción a buscar paliativos virtuales. Nosotros estamos en la misma circunstancia, hemos participado de varios, y nuestras empresas lo han hecho también, y seguiremos haciéndolo. Desde ya que es mucho más fácil, y de hecho creo que es algo que llegó para quedarse, organizar una ronda de negocios virtual que organizar una feria virtual, ¿no es cierto? Dicho esto, el programa que nos había fijado el canciller Felipe Solá cuando vinimos a la agencia, y que de alguna manera se lleva a cabo en perfecta coordinación con la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, a cargo de Jorge Neme, quien es el que lidera las negociaciones comerciales argentinas, y el que además formula la política de promoción de exportaciones e inversiones, era poner un enorme foco en tratar de fortalecer, de expandir el universo de pymes exportadoras, ¿no? Para que, si quieren algunos datos de color, en Argentina hay unas 9.500 empresas exportadoras. Ahora bien, las 20 primeras empresas exportadoras exportan 52% del total de los montos exportados, y las 100 primeras exportan el 70% del total de las exportaciones argentinas. Por ende, hay un trabajo enorme para realizar sobre el resto, ¿no? Sobre el universo que continúa, para que esa torta de exportaciones crezca. Y nosotros habíamos elegido dos caminos muy complementarios. Que el primero era un programa sistemático de capacitación de empresas. Esto fue lo primero que transformamos. Obviamente nos transformamos a la virtualidad, y en estos últimos 4 meses, es decir, desde abril hasta acá, hemos realizado una serie de capacitaciones siempre en base a demanda, es decir, a demanda de nuestras provincias, a demanda de nuestras cámaras empresarias, a demanda a veces de las agencias de promoción locales que necesitan fortalecimiento institucional, y hemos tenido 35.000 empresas participando de nuestro ciclo de capacitaciones. Hoy estamos diría en un ritmo de crucero de unas 3 o 4 capacitaciones semanales, y casi unas 10.000 personas capacitadas por mes. Lo segundo que hicimos fue decirnos que debíamos trabajar sobre un nuevo programa de asistencia técnica para poner capacidades especializadas dentro de cada pyme argentina. En ese sentido, hoy estamos trabajando en 2 dimensiones. La primera dimensión es la de las exportaciones, donde con el conjunto de las provincias argentinas, de sus agencias, hicimos una primera etapa de identificación de profesionales con potencial para ser asesores de empresas. Trabajamos en esa identificación, selección, diseñamos un curso superior de negocios internacionales, y hoy estamos capacitando en forma virtual, casi full time, diría, en realidad 4 horas por día, en una diplomatura de 120 horas. Estamos capacitando 180 técnicos de todo el país que a partir de septiembre van a ser asesores de nuestras pymes, de más de 700 pymes en todo el país, a través de nuestro programa de asistencia técnica. Un programa de asistencia técnica
totalmente federalizado, totalmente descentralizado. Lo mismo estamos haciendo con las inversiones. ¿Qué hemos visto en inversiones? Siempre se habla de que a veces no hay fuentes de financiamiento. Lo que nosotros hemos visto es que lo que a veces también sucede es que no hay buenos proyectos de inversiones. En nuestro país, donde hay mucho talento, hay muchas buenas ideas, pero esas ideas no siempre terminan en un proyecto explícito con indicadores de rendimiento, de riesgo, con planes de negocios fáciles de leer y con una metodología homogénea. Así que hoy también estamos en esta primera etapa, que es la de formar 120 profesionales de todas las provincias en formulación y evaluación de proyectos de inversión, y dentro de 2 meses, cuando terminemos esta capacitación intensiva también, ellos se volcarán a apoyar a nuestras empresas, especialmente a las pymes, para que formulen sus planes de inversiones y puedan estar en el banco de proyectos de inversión que estamos construyendo en total articulación con la Cancillería Argentina, como les contaba hace rato, con la Secretaría de Relaciones Internacionales que lidera Jorge Neve. Perfecto. Así que como les decía, hoy el gran esfuerzo de la agencia está puesto en fortalecer la capacidad de nuestras empresas para salir al exterior. Bien. Te hago dos en una. A ver, primero, ¿qué pensás sobre el lanzamiento del Consejo Público y Privado de la Promoción de Exportaciones y cómo la agencia interactúa también en ese consejo? Si es que interactúa, que me imagino que sí, porque esto viene de Cancillería. Y después, ¿qué otras acciones están, bueno, o sea, que ayer tuvimos una buena noticia, que Argentina hay, bueno, un principio de acuerdo con los bonistas extranjeros y se llegaron a un acuerdo. Entonces esto nos abre un poco más el mercado. Si están pensando algo para hacer en los Estados Unidos, con el embajador que bueno, hoy está acá. Y bueno, nada, un poquito si nos podés contar, o sea, o adelantar algo, si tienen pensado. Bueno, perfecto. Sobre el consejo, desde ya creo que es una excelente idea. No solo que es una excelente idea, creo que es un camino inevitable. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis se tiene que, de alguna manera, enfatizar la articulación público-privada. Por un lado, nosotros como Poder Ejecutivo Nacional tenemos que garantizarle al sector privado que trabajamos bien entre nosotros, que estamos coordinando, que somos eficaces, eficientes y no les hacemos perder el tiempo. Pero además necesitamos de un diálogo constante y de un trabajo constante que nos permita en conjunto, especialmente en los temas de acceso a los mercados, formular una estrategia que esté validada por el sector privado y donde podamos de alguna manera compartir objetivos, compartir metas, compartir indicadores y después poder evaluar y monitorear las cosas, los resultados, ¿no? Así que en ese sentido el Consejo me parece un camino natural, un camino de desarrollo institucional inevitable. Por otro lado, nosotros somos parte del Consejo desde ya, porque somos parte de la Cancillería y tenemos nuestro espacio en esa mesa de diálogo, y nuestro rol como brazo ejecutor de la promoción de exportaciones y de inversiones con las empresas es acompañar esas políticas y esas estrategias que se definan en ese consejo. Me parece que en ese marco otra instancia que se está desarrollando que tenemos que ver con atención y que es muy prometedora es la del Consejo Agroindustrial, ¿no es cierto? Que ha sido sujeto de... Perdóname que te corte, es la primera vez, ¿no?, que se hace en el país un consejo así, ¿no? O sea, que tengo entendido, creo que sí. Es la primera vez, ¿no? Que es absolutamente innovador. Sí, Lionel, exactamente. Y me parece muy interesante un consejo que articula eslabones de la cadena que van agregando valor
y un consejo que además articula con el Poder Ejecutivo y con el sector público en general para obtener resultados muy ambiciosos que se están planteando, ¿no? Así que ahí me parece muy interesante. Finalmente, sobre tu pregunta de Estados Unidos, te diría que efectivamente hemos tenido esta semana muy buenas noticias que espero se confirmen el 24 de agosto cuando termine este periodo de negociación. Y esto, de alguna manera, creo que potencia una situación que hoy realmente existe y existe hace 10 años. En la última década, Estados Unidos ha sido el inversor externo directo más importante en la Argentina, con casi 30%, con 30% de la inversión externa directa, muy por adelante del segundo y el tercer jugador, que son España y Brasil, ¿no? Y en ese sentido, la inversión externa directa de Estados Unidos ha sido vehículo de desarrollo regional, de creación de empleo y de desarrollo de sectores estratégicos para la Argentina, como la energía, como los agroalimentos, como las telecomunicaciones. Y nuestro objetivo es, en el caso de la agencia, es apoyar el trabajo que está haciendo el embajador Jorge Argüello para que esta situación continúe, se profundice, se mejore la articulación con los actores, se mejore la percepción de las posibilidades de la economía argentina y también podamos trabajar, obviamente, en lo que es el comercio, donde todavía creemos que hay espacio para que la Argentina crezca, especialmente en sus servicios basados en el conocimiento y en sus agroalimentos, ¿no? Muy bueno. Ojalá que se dé, porque creo que al país le hace falta. O sea, y más el tema del Consejo Exportador, me pareció, cuando vi la noticia, dije, bueno, ojalá que alguna vez en la vida que se logre exitosamente, porque creo que también nos permite, no solamente para todo lo que es América Latina, creo que con este consejo se pueden abrir muchísimas puertas al país y también, si hacemos las cosas bien, obviamente, traer inversores a nuestro país, que tanto lo necesitamos. No sé qué... Compartimos totalmente la opinión, Lionel. Perfecto. Bueno. Bien. Yo quiero hacerte una pregunta en dos para ir cerrando. Y creo que me gustaría que sea bastante sincero en perspectiva del 2021 y en especial para lo que es no solamente el comercio argentino, cómo va a evolucionar de acá al 2021, sino además cuáles van a ser los proyectos más importantes de inversión en Argentina que se van a tratar de llevar a cabo para atraer las inversiones, especialmente, me imagino, en infraestructura, así como también, como sabemos hoy en día, conectividad. La importancia de la conectividad con el área digital ahora. Sí, Giovanni. Me parece que hay que poner tanto el horizonte de las inversiones como el horizonte del comercio internacional en contexto. Y ese contexto en realidad casi que me da la oportunidad de hacerte una respuesta ambigua. La respuesta ambigua es que en un mundo de pandemia la percepción del riesgo es mucho más grande, ¿no? Y de alguna manera eso parecería que tiende a que haya ciertas tendencias que nos llevan hacia el mundo hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las conductas de los negocios vamos a ver conductas más conservadoras, que los clientes habituales son los que vamos a seguir con los que vamos a seguir trabajando, que va a ser más difícil hacer nuevos negocios, que quizás que las cadenas de valor estratégicas se vayan achicando, incluso nacionalizando, ¿no? Eso por un lado, del volver atrás. Por otro lado, está la situación objetiva de la crisis sanitaria, y esa percepción del riesgo me parece que profundiza una conducta de los actores económicos que tiene que ver con
conocer de dónde vienen las inversiones, de dónde vienen las mercaderías, conocer el origen, saber cómo se tratan, es decir, especialmente ahora que hay una percepción de riesgo ambiental, ¿no? Que ahora que creemos que la humanidad, que vemos que la humanidad está en riesgo no solo de crisis sanitarias, sino de crisis ambientales de grandes proporciones. Entonces, la huella hídrica, la huella de carbono, la responsabilidad ambiental van a ser temas muy vigentes. Esto nos va a forzar a acelerar la digitalización, los procesos públicos y privados se van a tener que digitalizar, va a apurar la desaparición de intermediarios, me parece, y esto va a convivir con el auge del comercio electrónico. Entonces, me parece que eso obliga a los estados a acelerar lo que se preveía en los acuerdos de facilitación y además nos obliga a hacer una convergencia entre comercio físico y electrónico, algo que parecía que iba a ir despacio. Esto, para mí, lo que hace es va a enfatizar el clima de competencia mundial. Y creo que ahí se abren muchas oportunidades para la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene primero activos ambientales gigantescos, tiene capacidades energéticas, sabes perfectamente, el ejemplo de Vaca Muerta, pero creemos también en esto que últimamente llamamos nosotros la vaca viva. La Argentina tiene una enorme capacidad de producir no solo proteínas vegetales en forma de soja, sino la capacidad de transformar esas proteínas vegetales que son el maíz y la soja en proteínas animales. Y además tiene enormes reservas pesqueras que nosotros obviamente queremos que sean sostenibles. Entonces ahí me parece que hay una enorme capacidad de crecimiento y obviamente, como lo decís vos, la conectividad es parte de que nuestras pequeñas empresas de servicios de las economías regionales puedan llegar a los mercados internacionales y es desde ya una prioridad de este gobierno. Y también, Juan, no nos olvidemos del litio, de la parte del norte, que eso también creo que, ¿no?, que potencia muchísimo a las exportaciones y creo que es uno de los mayores productores. Sí. Sí, si tienen interés podrán, por ejemplo, también ver que en estos últimos días hemos colgado de la página web de la agencia el documento ¿por qué invertir en minería en Argentina? Así que les propongo que lo aprovechen. Interesantísimo y tal vez también para conversarlo muy pronto una vez más. Y para que me aclares y nos dejes muy claro a todos los que nos están viendo, y cerrando, complementando lo último que acabas de mencionar. ¿Qué tanto vamos a ver un avance en la gestión digital y en digitalización del Estado en Argentina, dado lo que acabas de mencionar, ¿no? La importancia de también mejorar los procesos, reducir la burocracia, aumentar la transparencia? ¿Qué tanto vamos a ver un avance en Argentina en ese sentido? Vemos que lo estamos viendo en otros países, proyectos muy específicos. ¿Cómo lo vamos a ver en Argentina esto? Bueno, déjame contestarte, Giovanni, primero con cautela, porque tú sabes que esta agencia tiene simplemente la competencia de la promoción de inversiones y de exportaciones. Entonces sería quizás irrespetuoso meterme en las competencias de otros estamentos del Poder Ejecutivo. Pero para darte de alguna manera un ejemplo, esta dinámica ya se está generando porque de alguna manera esta pandemia nos obligó a digitalizar rápidamente los certificados de origen, a hacer que las cuestiones burocráticas se hagan online, etc. La aduana argentina incluso está muy activa en esta materia, el Ministerio de Desarrollo Productivo también,
Así que sin dudas creo que en realidad dentro del marco de una ola mundial de digitalización vamos a ver que el Estado argentino y sus provincias, ¿no? Sus provincias que son muy importantes, van a ir por el mismo camino y para terminar esto, tú sabes, Giovanni, que la Argentina de alguna manera en ese sentido tiene altas capacidades humanas y tiene empresas y prestadores de servicio que están perfectamente calificados para hacerlo muy rápidamente. También está la ventanilla BUSE de comercio internacional, donde las empresas pueden hoy en día hacer todo prácticamente digital. Eso, bueno, me imagino que, bueno, a medida que pase el tiempo, se va a ir, obviamente, ampliando y demás a otras áreas, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por estar en el programa. Y bueno, esperemos tenerte pronto. Espero que la hayas pasado bien, en el sentido cómodo. Estuve muy cómodo, Giovanni. Muchas gracias, Giovanni y Leonel, por las preguntas, además las preguntas que enriquecen el diálogo y la reflexión. Así que hasta la vista y hasta muy pronto. Muchas gracias. Juan Uzandivaras, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Hasta la próxima. Bien, Leonel. Bueno. ¿Qué te pareció? Tus comentarios respecto a la entrevista? Muy bueno, muy atinente lo que dijo, el tema de la mesa exportadora. Creo que eso hace falta, y falta en la región, creo. Estaría bueno, ya más adelante vamos a tener otros invitados de diferentes países de la región. Y creo que, como siempre venimos diciendo, que de esta crisis, de esta pandemia, los países salen unidos y creo que se tienen que abrir. Y que se sienten tanto el gobierno como empresas privadas de cualquier tipo de país a una mesa de diálogo y trazar un camino como hacen bueno, los países orientales, o sea, que proyectan prácticamente a 5 años y tienen, o sea, como yo siempre digo, tiran todos para un mismo lado. Eso me parece muy beneficioso para cualquier tipo de país, y creo que, y bueno, obviamente para sus empresas que son las que generalmente forman el PBI de un país. O sea, que es, vos imaginate que acá en Argentina el 70% de las pymes es lo que mueve, o sea, es prácticamente exactamente lo que es la economía, que son las pequeñas y medianas empresas. Así que a mí la verdad me parece muy importante lo que dijo. Me parece lo que está haciendo la agencia, como argentino lo veo, y creo que sí están capacitando a muchas empresas, y creo que eso, bueno, no solamente acá en la Argentina, esto lo venimos viendo en un montón de países de la región. Imagino que en los Estados Unidos están haciendo exactamente lo mismo, por lo que tenía entendido. Trump está tratando de salvatar a las empresas, o sea, con créditos, con subsidios. O sea, ahí lo tenés, o sea, la información más fresca la tenés vos ahí. Así es. Yo también quedé bastante satisfecho con las respuestas de Juan. Y en especial yo quería un poco tratar de conseguir un poco de información extra al final sobre si habían algunas noticias de repente de proyectos de digitalización en el Estado, que es tan importante, y que yo creo que esta es una gran oportunidad para países latinoamericanos invertir en este momento y atraer las inversiones, porque esos son proyectos que no se hacen necesariamente internamente, se pueden contratar a empresas privadas para que acompañen y desarrollen ese tipo de digitalizaciones o gestión digital en el Estado, y eso incentiva también a ese sector, al sector del software, claro, siga creciendo empresas de desarrollo de software con este tipo de proyectos, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Ahí lo que sí, un ejemplo, lo que rescato también muy bueno, que es lo que pasó esta semana. Yo me olvidé de decirlo en las noticias cuando abrimos el programa, que Argentina está prácticamente llegando a un acuerdo con los bonistas de los Estados Unidos, que obviamente que tienen bonos argentinos, y que estaban en el tire y afloje para llegar a una negociación, y creo que se está llegando a un punto que obviamente que eso es bueno para el país porque no cae en default, y al no caer en default,
obviamente, no nos estamos cerrando al mundo y podemos, obviamente, o sea, si ya se llega a un arreglo, a un acuerdo, justamente ya se puede empezar a ver más en perspectivas a futuro, obviamente. Perspectivas más positivas, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, eso creo que es una buena noticia y bueno, eso lo veremos justamente en lo largo de los días. Yo creo que en toda la región, tanto en América Latina, está bastante candente y bueno, cada país obviamente tiene lo suyo y creo que bueno, cada uno está haciendo lo mejor para su país. Así que... Como mencionábamos también en los programas anteriores, como algunos países han estado más preparados para responder a una situación como esta, hay muchos países que no tenían las reservas para poder responder con paquetes de incentivos lo suficientemente fuertes como para reactivar la economía, responder, reacelerar, invertir en proyectos como los que acabamos de mencionar, de infraestructura, para reducir las brechas de infraestructura que hay en nuestra región, el tema de conectividad, lo que es además el sistema de salud, tantas áreas en las que esta pandemia nos ha hecho ver cuál es la situación real de nuestros países, ¿no? Exactamente. Y la capacidad que tenemos para responder a este tipo de situaciones, ¿no? Tal cual. Sí, no, es así. Pero bueno, nada. Lo importante es, bueno, obviamente, nada, o sea, hacer cosas y que, bueno, del mismo gobierno, de los gobiernos de América Latina, o bueno, en este caso de Argentina, es tratar de unir empresas con el mismo Estado, acompañarlas, o sea, reactivar las inversiones del exterior para que vengan a invertir, o sea, tanto en Argentina como en los países de la región, y bueno, fomentar también la exportación, pero la exportación de productos, de productos no de materia prima, sino de productos altamente con valor agregado. Que eso creo que es lo que da trabajo a un país. Y va a tener un mayor impacto. Claro. Exactamente. Porque si cualquier país de la región exporta, vamos a suponer, trigo, maíz y demás, y afuera, o sea, no sé, hacen todo el trabajo de producción y lo convierten en aceite y lo venden, prácticamente nosotros se está mandando la materia prima. Está bien, en algunas cosas está bien, no me parece mal, pero creo que tenemos que empezar a analizar y empezar a crear políticas o sea, sería a crear tenga mayor impacto. Exactamente, para fomentar justamente todo el tema de producción y demás. Yo tengo un mayor impacto a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental, que también es importante en todos nuestros países y que tenemos una oportunidad para construir una infraestructura que sea más limpia, que sea una infraestructura de economía verde, una economía del futuro, que es a donde van a apuntar y donde están apuntando todos los países a transformarse, ¿no? Los países más desarrollados la tienen más difícil en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Porque los países más desarrollados ya tienen una infraestructura establecida que van a tener que cambiar. Por lo tanto, en cambio, en Latinoamérica tenemos un déficit de infraestructura y donde tenemos la oportunidad de poder establecer y cubrir ese déficit con infraestructura moderna, ambiental, con buenos, o sea, que sea infraestructura verde, ¿no? Que realmente cumpla con los requerimientos de hoy. Vos el otro día contabas que, bueno, ahí en Washington justamente ahora mismo se está dando todo un tema todo un tema de construcción, o sea, están armando todo un monorriel, donde, bueno, justamente va a pasar por arriba de un barrio, que, bueno, ahora la verdad que no sé, si querés lo podés decir vos, es un barrio que era latino, que no era muy lindo que digamos, y todo eso está, o sea, está llevando un montón de comercios, de que abran nuevos espacios al aire libre. Sí, hablas del proyecto de la línea morada, que en el área metropolitana de Washington, que interconecta dos condados, que es el condado de Montgomery y Prince George, que son dos condados grandes que están pegados
a el Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos. Estos dos condados están siendo conectados a través de este monorriel, que se llama, una vez más, Línea Morada, y representa una mega inversión no solamente de capitales de los condados, sino también del Estado y del gobierno federal. Este tipo de proyecto atrae la inversión porque cambia las zonas por completo. Estas, como mencionabas, ¿no? Va a pasar ciudades como, por ejemplo, Tacoma, que son ciudades que digamos, que no estaban en tan buena situación y que por el simple hecho del paso del monorriel en esa zona va a cambiar y está cambiando totalmente la demografía, ¿no? en esta ciudad, como en muchas otras ciudades donde va a pasar este monorriel, y que además va a beneficiar a estudiantes, porque además va a pasar por College Park, que es el parque universitario de la Universidad de Maryland, donde va a tener creo que si no me equivoco, más de 4 paradas dentro de la universidad, dentro de esta ciudad universitaria, ¿no? Y que va a abarcar mucho y va a reducir el tráfico, ¿no? Va a reducir el tráfico, va a interconectar ambos condados, hacerlos. Eso ayuda también a bajar la dependencia también con el Distrito de Columbia, que es la capital de los Estados Unidos, porque los interconecta ambos condados y los hace al conectarlos más, los hace más interdependientes entre uno con el otro. Mejora el comercio, mejora el transporte entre ambas partes, tiene muchos beneficios más allá del medioambiental, ¿no? Bueno, también ¿Sí? ¿Cómo? Perdóname que te corte ahí, algo que mencionaste, el tema de Maryland, está bueno, no sé si, bueno, lo que me enteré obviamente en esta semana, que la Cámara de Comercio de Maryland tuvieron una reunión con FECOBA, que es de acá de Argentina, que es la Cámara de las pymes acá en la ciudad de Buenos Aires, que me parece que están tratando de armar una hermandad, ¿no? ¿Se podría decir? Así es, ha habido una primera interconexión, una reunión en la que se ha discutido sobre las posibles colaboraciones o desarrollos de alianzas estratégicas entre ambas organizaciones para mejorar el comercio y beneficiar a sus miembros, empresas y asociaciones miembros de ambas partes. La Cámara Hispana de Maryland es una cámara que abarca, como lo dice su nombre, el estado de Maryland, representando a la comunidad de negocios hispana en este estado, y que tiene más de 35 años de establecida, y que además muchos de los que han sido presidentes de esta Cámara de Comercio hoy en día forman parte o toman posiciones importantes en el gobierno de Maryland, tales como el vicesecretario de Estado Luis Borunda, que también lo hemos tenido en el programa hace una semana. Bueno. Y lo importante que por lo que leí en el comunicado, que decía que no solamente que lo quieren hacer la hermandad con la Argentina, sino que con toda Latinoamérica, con Perú, con Ecuador, Bolivia, México. Creo que está muy bueno porque también tanto los países latinoamericanos como el estado de Maryland se pueden ver beneficiados para hacer un montón de cosas, desde culturales, negocios, desde... Estamos hablando de turismo, tecnología, todo tipo de comercio. Claro, creo que está muy, muy bueno, la verdad me puse muy contento cuando leí eso, porque creo que eso abre el espectro, como nos conecta más, y... Recordemos que el actual presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, Marco Ávila, tomó posesión de la Cámara, dirigiendo a través de su nueva posición recién hace un año, y tiene 2 años más dentro de su periodo para poder cumplir con las metas que se ha establecido, y entre las metas que se ha establecido, la más importante es llegar a ser la Cámara más grande del estado de Maryland, no solamente la Cámara hispana más grande, sino la Cámara más grande del estado de Maryland, incluyendo las otras cámaras de otras etnias, así como la Cámara General, la Cámara de Maryland, llegando a más de 1000 miembros muy pronto. Entonces,
se ha puesto una meta bastante, digamos, como le decimos acá, un challenge, ¿no? Digamos, una oportunidad para que esta cámara pueda dar un gran salto en estos próximos 2 años y desarrollar mucho más las actividades, además, para beneficiar a todos sus miembros con el crecimiento de la misma, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que ojalá que esto dé un puntapié a poder armar más hermandades con diferentes ciudades, o sea, y bueno, ciudades y países de América Latina y también de los Estados Unidos, porque no solamente está la Cámara Hispana de Maryland, ¿no es así? O sea, hay varias. Así es, hay muchos estados que tienen, digamos, una fuerte presencia latinoamericana y de negocios hispanos. En especial aquí en el área metropolitana de Washington tenemos cámaras como la Cámara Hispana de Greater Washington, una cámara que comprende áreas del estado de Virginia, de DC y áreas del estado de Maryland, y que es una cámara muy reconocida, muy grande, así como también la Cámara Hispana del norte de Virginia, Cámara Hispana de Virginia y muchas otras. Cámara Hispana de Montgomery County también son cámaras muy bien establecidas, reconocidas aquí en el área por sus actividades y su trabajo de representación ante los gobiernos de los intereses de la comunidad hispana de negocios. Sí, además, cómo los productos latinoamericanos están penetrando en Washington. No nos olvidemos que hay casi 600.000 hispanos en Washington. Bueno, el estado más donde hay más hispanos es el estado de la Florida y el estado de California. Más o menos, corregime si me estoy equivocando, Giovanni, pero más o menos. Sí, California y Florida son dos estados de gran población hispana, pero también en el área metropolitana de Washington tenemos una fuerte presencia de comunidad hispana. Y para que tengas una idea aproximadamente de cómo es la demografía en esta zona, dentro de lo que comprende, digamos, la comunidad hispana en el área metropolitana de Washington, casi 60% de la comunidad es salvadoreña, es de Salvador. Le sigue países como Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, entre las comunidades más grandes, más representativas en esta zona. Y algo que vas a encontrar notoriamente cuando vienes a la de Washington, vas a ver muchísimos restaurantes peruanos, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, porque fuerte presencia de la gastronomía peruana aquí en el área. Estaba leyendo un informe económico que decía que es impresionante la comida peruana, cómo penetra en Washington, y nada, o sea, me pareció bastante llamativo de que hay hasta americanos que se abren restaurantes peruanos, pero son americanos, o sea. Así es. Es más, te puedo hacer referencia de que la cadena de pollerías más grande del área metropolitana de Washington no es de un peruano, es de un griego que vio hace muchos años el potencial y el gusto en el área por la comida peruana y en especial el pollo a la brasa, y pues decidió abrir su primer restaurante en el condado de Prince George, una pollería llamada Sardis, y poco a poco fue expandiendo y ahora cuenta con más de 12 locales, ya casi, si no me equivoco, 15 locales, incluyendo locales que han abierto también en estados más lejanos como Pensilvania, por ejemplo. Y entonces va expandiéndose, pero aún así hay mucho espacio todavía para crecer. Yo he hecho una base de datos con el equipo de más de 135 restaurantes peruanos en el área metropolitana de Washington. Tremendo. Y entonces es un mercado... y el americano, porque obviamente no solamente, no es que van a comprar solamente las comidas los peruanos, o sea. Así es. La comunidad peruana se adapta, como un apoyo para que haya una base de demanda, y poco a poco se ha hecho conocido entre los latinoamericanos en los últimos 20 años y los americanos posteriormente, ¿no? Entonces,
eso ha hecho que se desarrolle y crezca los restaurantes peruanos rápidamente. Yo recuerdo hace 20 años atrás, casi 20 años atrás, para ir de un restaurante a encontrar un restaurante peruano cada 30 minutos o cada 40 minutos de distancia, ¿no? Entonces, hoy en día, en un radio de 15, 20 minutos, tienes 5 o 6 opciones para escoger, ¿no? O sea, tienes diferentes tipos de restaurantes peruanos hoy en día, ¿no? Entonces, y aun cuando hay mucha competencia en algunas zonas, no en todas, todavía hay mucho espacio para crecer, hay mucho espacio para competir, porque tampoco no todos los restaurantes son buenos, ¿no? Hay muchos de peruanos que están tratando de sacar adelante un negocio y que tienen conceptos que están probando y muchos no tienen la experiencia tampoco en lo que es este manejo de restaurantes y que están aprendiendo en el camino o que se han asociado con alguien que conoce el negocio de restaurantes. Entonces, claro, en el proceso también de desarrollar eso, pero están saliendo también muchos otros conceptos muy interesantes. Hace unos días me encontré de un concepto de pollería en la ciudad de Rockville, en la avenida Shady Grove, la que se conoce la Shady Grove Road, una de las más transitadas y más importantes en Rockville. Y justo frente al hospital más grande de la zona, han abierto una pollería peruana muy moderna, con muy buenas opciones, con atención muy rápida, amigable, muy buen diseño de local. O sea, ha cambiado mucho el tipo de restaurantes que se están presentando hoy en día. Ya no, digamos, hay en muchos casos, no son conceptos que no son muy elaborados. Hoy en día sí, se están presentando muchos conceptos muy elaborados, muy bien presentados, y eso es gracias a la competencia, ¿no? Claro, obvio. Igual, digamos también lo siguiente, que no solamente, no todos los estados, no todos los estados son iguales. O sea, si yo me voy a Filadelfia o a Chicago, capaz que el americano también es más conservador, tiene otro estilo de comportamiento en el tema de la comida. O sea, no sé, corregime ahí, Giovanni, si me equivoco, pero también voy a mencionar ahora que lo dices, el área de Washington ha crecido rápidamente, la gastronomía peruana, porque justamente por lo que te decía, hay una base de comunidad peruana que permitió que ese crecimiento. Hay estados como, por ejemplo, o grandes ciudades como Filadelfia, por ejemplo, donde todavía no se conoce la comida peruana, porque no hay una comunidad fuerte de peruanos que hayan servido como esa base para el crecimiento de la gastronomía peruana aún. Entonces, hoy en día recién son pocos los que se están comenzando a abrir. Hasta la fecha, recién en los últimos años, están abriendo recién los primeros restaurantes o pollerías peruanas en ciudades como estas. Entonces realmente hay un potencial enorme para lo que es la gastronomía peruana en los Estados Unidos. Todavía hay muchísimas ciudades donde todavía no se sabe de la comida peruana y que es un potencial mercado para este tipo de comida. Y como dije ya, no solamente para los peruanos, sino para todos. El país que sea, muchos están haciendo muy buenas inversiones y muy buenos negocios de este tipo. Y hay algo que también, que está bueno también recalcar. El otro día me llegó una información de una, es un argentino o unos argentinos que se asociaron con unos americanos que crearon una bebida, una bebida fría que se toma energizante llamada guayaki, que es a base de yerba mate, ¿no? Y eso está en todos los Estados Unidos. O sea, creo que muchísimo la situación de este producto y está en diferentes presentaciones, diferentes sabores, y en muchísimos tipos de establecimientos, desde la tienda o minimarket más pequeño hasta los supermercados más grandes. Están en todas partes, están muy bien posicionados, está creciendo mucho la demanda de este producto. Lo bueno es cómo jugaron con el concepto de lo que es yerba mate con la bebida energizante, claro, porque la yerba mate, para los que no la conocen, es una bebida que en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil,
o sea, se consume, se puede consumir fría o caliente, y con azúcar o sin azúcar. Y bueno, sí, tiene propiedades energizantes porque tiene mateína, como el café tiene cafeína. Claro, y este es el resultado de dos tendencias, ¿no? Uno es el consumo de bebidas energizantes. Claro. Otro es la necesidad de alimentos más saludables, ¿no? La gente está queriendo consumir productos más saludables. Entonces, la combinación de ambos te sale la demanda de un producto como este, una alternativa. Y además me imagino que lo insertaron en el mercado bio orgánico, o sea, todo más saludable, como decís vos. Y bueno, y eso es lo que hace que el mundo hoy en día se está volviendo mucho más a lo saludable, justamente. Entonces creo que el éxito, porque vos el otro día me contabas que es impresionante cómo se empezó a distribuir por todos los Estados Unidos, y antes se conseguía capaz que en un estado. Sería bueno invitarlo para el próximo programa. Le vamos a decir a la productora que obviamente nos pueda facilitar el contacto. Puede dar una mano para conseguirlos también, para que nos puedan conversar un poco sobre la historia y las dificultades que tuvieron que atravesar. Para las cosas que queremos empezar a traer a empresas de diferentes partes, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, para que nos cuenten un poquito las dificultades, cómo encararon el negocio, y que también a los televidentes, obviamente, que cuenten que todo el tema de las barreras y también las ayudas que recibieron. O sea, creo que eso está bueno para diferentes personas que quieran iniciar un negocio o estén pensando en crear algo. Me parece que está bueno. Creo que serviría, y bueno, la verdad que me impactó porque, claro, como la fusión argentina-americana lograron una bebida, instalarla en el mercado americano. Y vamos Así es. Ahora, rápidamente, vamos a mencionar una vez más las noticias más importantes de hasta el momento en la la verdad que me están informando que, tenemos a Eduardo D'Alessio, de consultora D'Alessio Irol, y no... Sí, lamentablemente no se ha podido conectar. Oportunidad, es una lástima. Pero lástima, porque tenemos un montón de cosas para preguntarle. Ellos habían hecho una buena encuesta, expectativas con los ejecutivos de IDEA, que es una cámara, es una organización que agrupa a los principales empresarios argentinos, y creo que hubiese estado bueno haberlo tenido. Es una lástima, lamentablemente. Nada. Esperemos que la podamos tener en otra oportunidad. Entonces vamos una vez más a mencionar algunas de las noticias que mencionamos al principio del programa. Uno es el Congreso de los Estados Unidos está por aprobar muy pronto el nuevo paquete de estímulo, y que además servirá para ayudar a mantener estable, al menos por un tiempo, la situación económica en el país. Se espera un tsunami de retrasos en los pagos de las tarjetas de crédito, existen ya retrasos en los pagos de las viviendas, y pues esta orden ejecutiva también que se presentó hace unos meses atrás para evitar que la gente sea removida de sus viviendas a causa de falta de pago, ya llegó a su fin hace un par de semanas, y entonces se está esperando que con este nuevo paquete se incluya una vez más esta orden, como una extensión de esta orden, para que evitar que se vaya a dar estos casos. Exacto. Bueno, eso esperemos que sea así, bueno, imagínate que si no sería un tsunami de desalojos, ¿me entendés? O sea, sería... Solo complicaría aún más la situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Igual, Giovanni, creo que eso a Trump no le va a convenir, porque tienen que llegar a algún acuerdo, porque dentro de ahora en noviembre son las elecciones, y creo que eso sería un baldazo de agua fría para la campaña de Trump. No sé qué piensas tú, pero... Así es. Justamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata van a tener que llegar a un acuerdo este viernes, a más tardar, según mencionaban los representantes de ambos partidos, para poder tener una respuesta y no se vaya a complicar aún más la situación que se está atravesando en los Estados Unidos, que es una situación bastante complicada, mucha inestabilidad.
hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en la economía y con la gente que se está viendo afectada con el cierre de muchas empresas que han tenido que cerrar sus puertas y que han dejado más de 15 millones de desempleados en los Estados Unidos. No, y además también que la semana pasada lo íbamos a decir, pero aparecía como un rumor y preferimos, bueno, indagar y confirmar la noticia, es que Trump está tratando de atraer a Apple, a las compañías que fabrican, a Samsung, a las compañías que fabrican en China, para que fabriquen en países latinoamericanos. Esto es lo que resonaba la semana pasada y, al principio pensamos que era una fake news, pero bueno, después lo fuimos corroborando y parece que es cierto esto. Sí, bueno, es una propuesta que se ha vociferado desde la misma Casa Blanca y que ha salido de boca de quien viene a ser el candidato o quien Trump quisiera sea el candidato al próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, claro, no se sabe si realmente también es una movida política para tratar de ganar aceptación, porque sabemos que también este posicionamiento de un presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo tampoco es parte del acuerdo que tiene Estados Unidos con los países de Latinoamérica en esta institución, porque nunca en la historia se ha tenido, porque justamente durante su fundación se llegó a ese acuerdo en el que los presidentes del banco iban a ser latinoamericanos, iban a ser de otros países, miembros de otros países de Latinoamérica y el Caribe, no un dirigente de Estados Unidos, ¿no? Entonces es por eso la situación en la cual hay una movida más política, detrás de ellos. Sí, porque no creo que a Apple le convendría traer toda su producción a América Latina con los altos costos de impuestos, obviamente, que oscilan acá en la región, y los beneficios que tienen, obviamente, en países asiáticos. Así es, especialmente cuando tienen otras opciones como Singapur y muchos otros, mano de obra barata y que tienen, digamos, la capacidad y la infraestructura para poder responder justamente a la atracción de los capitales que están escapando de China. Ahora, si se diera la posibilidad de que haya suficientes incentivos a que vengan estos capitales a Latinoamérica, claro, vamos a recibirlos con las manos abiertas, ¿verdad? Pero es algo bastante complicado de darse, y más que complicado, diría que es un tema, además de tener el personal calificado, la infraestructura necesaria para responder a esto, y en Latinoamérica tenemos mucho déficit de infraestructura para poder responder a grandes exportaciones comerciales como la que se necesitaría en este caso. Además claro, de repente se le va a dar este tipo de beneficios a países que son socios de Estados Unidos, que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, como el Perú, como Chile y otros. Así que, bueno, no, sí, parece ser que es más una movida política del Congreso, de la Casa Blanca, más que nada. Así es. Y como mencionaba hace unos momentos, en Bank of America los clientes se dieron con la sorpresa de, al entrar a sus cuentas bancarias, que el balance era cero. El banco hizo un statement, un mensaje a todos sus clientes pidiendo disculpas y que es un problema técnico que en realidad no ha afectado a los balances en sus cuentas, únicamente es un error del sistema para revisar el balance en línea. No, menos mal. Así que, pero bueno. Justo que se habían agarrado, ¿verdad? No. Pero bueno, no, si no se hubiese sido un dolor de cabeza para muchos, me imagino. Así que bueno, nada, bueno, después llegamos al final prácticamente del programa. Agradecerles a ustedes por seguirnos,
como siempre decimos, ¿no, Giovanni? Que dejen sus comentarios, sus mensajes. Sus mensajes, nos encanta saber. Acá hemos recibido ya mensajes de Martín Picón. El caso de Beirut marcará el futuro de los puertos y almacenes dentro de las zonas urbanas, nos pregunta. Es una buena pregunta para el programa. Y además también, bueno, con lo que pasó en el día de ayer, la verdad que nada, las condolencias obviamente a la gente, porque la verdad que fue una locura, o sea, esa explosión creo que se viralizó. 50 muertos. Yo creo que, te digo la verdad, creo que se quedan cortos, ahí hay más, o sea, muchísimos más. O sea, por un lado se decían 73, ahora se dicen 50, pero para mí va a ser mucho más, o sea, ha afectado a muchísimas personas esto, y además, pero es verdad lo que dice Martín, o sea, creo que se va a tener que replantear hoy en día, o sea, uno no puede haber un depósito, o no sé si era un depósito o fábrica de explosivos tan cerca ahí en el puerto, o sea, y por lo que se notaba era una zona de muchísimo tránsito, porque también había autopistas, había edificios, oficinas, viviendas. Creo que, bueno, nada, creo que sí, es un modelo, obviamente, a replantearse en todos los países del mundo, porque, obviamente, o sea, esto es una verdadera tragedia lo que pasó. De hecho, hoy Israel amaneció con sus monumentos, con la bandera libanesa. Y además los monumentos con luces, con la bandera libanesa, justamente obviamente, o sea, ser solidario justamente con lo que pasó. Creo que esto ya trasciende diferentes tipos de fronteras y religiones en sí. O sea, creo que eso también está. Así es. Al final somos todos parte de una. Exactamente, un mismo globo. El planeta Tierra, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno. Bueno, nada, o sea, con esto cerramos. O sea, bueno, esperemos poderlo tener en el próximo programa a Eduardo D'Alessio. Esperemos que, no sé qué le habrá pasado, pero bueno, esperemos que. Así es. Y una vez más los invitamos a que nos dejen sus mensajes, sus comentarios, para tenerlos presentes en los próximos programas y poder responder a cada una de sus preguntas. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.